Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a comenzar con la primera sesión de este curso de libertad de conciencia y laicidad. Con la primera sesión lleva por título Conceptos básicos y contamos hoy con Luis María Cifuentes. Un momento que saque mis notas para presentarle. Bueno, Luis, lo primero, muchísimas gracias por dejarte atracar, iba a decir, eh, para nuestras actividades, que es muy importante contar con buenos ponentes. Bueno, yo diré, si se me permite, algo personal, que la primera charla que yo escuché sobre el laicismo fue a Luis María Cifuentes, en el Ateneo. Debe hacer como 18 o 20 años, fácil, ¿no? Bueno, pues Luis es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia. También es licenciado en Lengua y Literatura Alemana por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Filosofía por la Complutense. Luego, profesionalmente, ha sido muchos años profesor y catedrático de Filosofía en institutos de educación secundaria en Barcelona y en Madrid. Ha sido profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego, pues ha participado en diversas organizaciones, en algunas con cargo, en otras sin él, pero ha sido presidente de la Liga Madrileña de la Educación y Cultura Popular, ha sido miembro de la Fundación Cibes, ha sido también presidente de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía y, bueno, pues luego tiene un considerable número de publicaciones entre artículos de revistas y de prensa, libros, materiales didácticos, y sus áreas de investigación han estado en la didáctica de la filosofía y la filosofía moral y política. Y podemos destacar sus libros Didáctica de la filosofía, ¿Qué es el laicismo? Y otro libro es El laicismo y la ética cívica. Y La ética en 100 preguntas y La religión en 100 preguntas también. Bueno, con esta presentación, que debe ser breve para no quitar mucho tiempo a la exposición de él, pues le pasamos la palabra. Reitero, muchas gracias, Luis, y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias y saludo a todos y a todos los que estáis presentes de modo telemático y espero que, bueno, lo que yo pueda daros, ya sois todos expertos en laicismo, pues no sea más que un recordatorio, un memorándum de conceptos, principios y valores que más o menos yo creo que todos conocéis de una u otra manera. Como él dice, hace ya en el año 2005 presentamos el libro que es El laicismo en el Ateneo de Madrid. Todavía vivía nuestro querido amigo Luis Gómez Llorente y estuvo conmigo. Y el prólogo me lo hizo Antonio García Santesmases, el cual pues también ha escrito varias cosas, bueno, muchas cosas sobre filosofía moral y política. Y en aquel momento, en el 2005, había en Francia, sobre todo, una gran preocupación por cómo entender la escuela republicana laica, ¿sabéis? Porque en aquel momento se hizo, o si no fue en ese momento, en aquellos años más o menos, el informe Stasi, Bernard Stasi, que fue un político que encargó Chirac de que hiciera un informe muy importante para ver cómo resolvían la adecuación de la escuela republicana y laica con el Islam, porque el Islam, como todos sabéis, en Francia tiene una presencia, yo creo que mayor que aquí, y además pues ha tenido problemas, acordaos de Argelia, Marruecos, etcétera. Todo el Magreb ha tenido una presencia muy importante de Francia como país colonial, como país que ha sido la metrópoli, y eso ha dado lugar a que toda la afluencia de la inmigración de origen islámico, pues en Francia ha suscitado determinados problemas. Se cifró todo en aquel momento en el velo, ¿no? en el velo islámico, pero eso era uno de los muchos problemas que también tienen origen social y económico en las afueras de París, de Lyon, de Marsella, de todas las grandes ciudades francesas. Con motivo de aquello, la editorial Laberinto, a la cual yo pertenezco desde hace muchos años, o a la cual trabajo para ellos, la editorial Laberinto, que ha publicado a lo largo de 30 o 40 años, el primer libro que salió sobre este laberinto político, que se llamó Laberinto Político, era ¿Qué es el laicismo? Y ese libro, según me ha dicho mucha gente, Juanjo Pico entre ellos, ha servido a algunos, ¿no?, como lectura fundamental, como lectura básica, para comenzar a entender el laicismo. ¿Por qué es necesario tener un libro sobre el laicismo? ¿Qué es el laicismo?
Pues porque en este país, como todos sabéis, ha habido mucha confusión terminológica, mucha confusión semántica y mucha ideología en torno a ese concepto y a esa palabra, ¿no? Y en vez de tratar de aclarar y buscar las fuentes genuinas del laicismo, yo creo, y creo que convendréis conmigo en eso, por parte de la Iglesia Católica y de sus seguidores, que tiene muchos en medios de comunicación y tiene muchos en escuelas, etcétera, en universidades, siempre han tratado de deducir que el laicismo, o reducir mejor, no deducir, sino reducir el laicismo a una sola cosa, un anticlericalismo visceral e irracional. Algo así sería la ecuación que ellos han querido establecer a lo largo de muchos años. Por supuesto, sobre todo a través o después de la Segunda República. La Segunda República, que quiso constituir una escuela republicana laica y cívica, donde la religión no ocupara esa presencia omnipotente en todo el sistema educativo español, después con el franquismo y posteriormente con los dichosos y nefastos acuerdos con la Santa Sede, ¿no?, de 1979, del 3 de enero de 1979, que siguen vigentes, donde sigue teniendo un papel de privilegio y un papel predominante de obligación escolar en todos los centros educativos públicos, cuando debería solamente quedar como algo puramente extraacadémico o puramente anecdótico. Pues bien, a partir de esa presencia en la escuela, que nos remite a las luchas que hubo en todo el siglo XIX por construir un Estado moderno y laico, y que fracasaron, en realidad llegaron a fracasar, la Segunda República volvió a retomar el tema del laicismo y de la escuela laica en la sociedad con unos valores cívicos puramente laicos. Y bueno, ahora estamos en una situación en la cual, ahora lo comentaba con vuestros compañeros, con Pedro y con Juanjo Pico, el gobierno actual no ha entrado en ese tema, ni toca para nada ese tema, ni siquiera en la ley última, la LOMLOE, aparece una clara definición de lo que es las verdades laicas, los principios laicos, los valores de una ética cívica laica que sirva como cemento, como cohesión para toda la sociedad, donde la religión no debe ocupar un papel público y no debe tener restos de régimen, teocrático. La teocracia debería estar eliminada absolutamente en la sociedad actual española y no es así, sino que hay muchos rasgos, digamos, o restos de teocracia. Pues bien, para empezar los conceptos fundamentales del laicismo, quizás convenga situar todo el tema del laicismo en un debate histórico, no muy breve, no voy a entrar en todos los detalles, que viene sobre todo desde el siglo XVI. Yo creo que Lutero, cuando habla de la libertad de examen propia, del arbitrio de la conciencia individual frente a la divinidad, frente a Dios, está estableciendo de alguna manera los elementos básicos que luego se desarrollarían en el laicismo del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? E incluso en el XXI. Porque esa libertad de examen propia del luteranismo tiene una raíz muy importante, y es que la conciencia frente a lo divino o a lo sobrenatural tiene el derecho de ser libre y de expresarse libremente, con una interpretación, en este caso de las Sagradas Escrituras, del Antiguo y el Nuevo Testamento, que está en el origen de alguna manera de toda la filosofía moderna. No olvidemos que Locke, Kant, que yo los cito en este libro del laicismo, son de alguna manera los iniciadores. Erasmo también, Erasmo de Róterdam, aunque era católico, también entra en esa línea de la libertad de examen, de la libertad individual, como el primer eje sobre el cual se construye, digamos, la autonomía moral del individuo y las creencias religiosas o no religiosas de cada persona, de cada individuo. Por lo tanto, la primera idea y el eje fundamental, y además lo ponéis en el curso como título preliminar, es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es mucho más que la libertad religiosa. Cuando muchos autores católicos y cristianos, o de otras religiones, me da lo mismo, sean del Islam, o sea del judaísmo, o sea del hinduismo, hablan de libertad religiosa, no hablan de libertad de conciencia. Se reducen a que la persona humana tiene derecho a tener unas creencias y unos valores religiosos. Es decir, dar por hecho que todo ser humano, para completarse, para ser perfecto, para realizarse como persona, tiene que tener en cuenta lo divino y tiene que tener en cuenta la religión. Tan es así que algún autor que yo conozco algo un poco a fondo
como Charles Taylor, un autor comunitarista canadiense, católico, o luterano, perdón, es luterano creo, pues habla de la religión y de la ética en términos curiosos, ¿no? Llega a decir que una persona humana, si tiene una ética laica inmanente, cívica, sin acudir a la divinidad, sin acudir para nada a la teología, de alguna manera está mutilada, está incompleta, no llega a la perfección. Es decir, impide que la realización humana se pueda hacer solo de modo inmanente, es decir, entre los humanos, con el mundo, con la naturaleza, y sin tener que acudir a ninguna superioridad religiosa, a ningún ser trascendente. Bueno, pues fijaos esa idea hasta qué punto está en mucha gente, en muchos filósofos, que dan a entender de que sin la religión el hombre no puede alcanzar su plenitud humana, no puede ser verdaderamente plenamente humano. Por lo tanto, la libertad de conciencia, entendida como la capacidad que todo ser humano tiene para formar sus propios valores, sus propios principios éticos, su propia filosofía moral y crear su propia personalidad moral poco a poco. Porque claro, no hay que olvidar, como dirán muy bien los autores que han estudiado el desarrollo moral, Lawrence Kohlberg, por ejemplo, no, el niño no tiene todavía la conciencia moral formada. El niño y el adolescente van formando y van conformando su propia personalidad moral con valores, con principios que también los encuentran en su sociedad, donde han nacido, donde se han educado, y también ellos van elaborando su propia concepción moral acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la existencia humana. Por lo tanto, la libertad de conciencia es un eje fundamental y que de alguna manera es tergiversa y se confunde a mucha, yo lo veo en muchos medios de comunicación, cuando se dice, no, en los derechos humanos lo que se reconoce es la libertad religiosa. No, señor. Se reconoce la libertad de conciencia, de tener o no tener religión, de adoptar un credo religioso o no adoptarlo, de ser creyente religioso o ser un increyente religioso. Eso es lo fundamental. La gran capacidad que tenemos los seres humanos, todos, y por eso es muy importante la educación moral de las personas, es decir, el ir formando y conformando esa personalidad moral desde la niñez y la adolescencia para que cada uno llegue a ese ideal que decía Kant, que era la autonomía moral, por el cual cada persona decide y adquiere unos valores morales, una ética individual propia y luego también una política, claro, porque la ética, yo no, en los últimos años estoy viendo que muchos autores, ayer mismo leí alguno, que ya no conciben la ética sin la política ni la política sin la ética. Y se ha inventado un nuevo término, que no sé si en castellano será admitido, que se llama la poliética. Poliética de la polis y el ethos individual y el ethos colectivo. La ética y la política unidas en una nueva concepción de la poliética. Pues esta poliética tiene que ser laica, tiene que ayudar a construir una libertad de conciencia en cada individuo, en cada persona, que libremente construya su propia personalidad moral y vaya configurando una sociedad en la cual la libertad de conciencia sea el primado fundamental. Eso sería el eje filosófico básico para entender eso. Luego habría que, de una manera un poco negativa, como hacían los teólogos medievales, una teología negativa, pues yo diría una filosofía negativa, es decir, lo que no es el laicismo, tratar de definir aquello que no es y lo cual quieren muchos que sea. Muchos autores están empeñados, sobre todo desde el mundo eclesiástico, en que el laicismo sea solamente anticlericalismo, en que el laicismo no es la laicidad, siempre están con ese tema de la laicidad y el laicismo, en que el laicismo es ateísmo, es igual al ateísmo o al agnosticismo. Siempre están con este tipo de confusiones semánticas y conviene desde el primer minuto tratar de dilucidar y tratar de clarificar que no es así. El laicismo no es un mero anticlericalismo, no es simplemente la denuncia de los abusos clericales, del poder clerical en la sociedad española o en otra sociedad, porque el clericalismo puede existir entre los judíos, puede existir entre los islámicos, puede existir en cualquier sociedad donde la religión tenga un poder político, social e incluso económico, ¿no? Por lo tanto, es falso eso que afirman muchos autores, digamos, católicos, que tratan de definir el laicismo como un simple e incluso irracional, visceral, puramente sentimental, ¿no? Una reacción puramente anticlerical. Eso es falso. La segunda falsedad que bueno, circula en muchos ambientes también es que hay que distinguir muy bien la laicidad del laicismo. El laicismo es agresivo, el laicismo es intolerante,
El laicismo, según ellos, estoy hablando en boca de ellos o por boca de ellos, es hostil a toda religión, a toda creencia en un ser supremo. Esa es la idea que básica y la tesis básica que se difunde a través de muchos medios de comunicación, bueno, y en muchos ámbitos académicos, como el CEU San Pablo u otras universidades privadas católicas. Eso es falso. No es cierto que el laicismo sea agresivo y hostil a la religión. No es cierto que el laicismo sea enemigo absoluto de las religiones, sino que es al revés. Es la condición que hace posible que todas las religiones puedan expresarse libremente. Pero no es el enemigo de la religión, no es la hostilidad sistemática y no es voluntad de los laicistas, no tenemos la voluntad de erradicar todo sentimiento y toda creencia religiosa. Eso no es cierto. Eso es una idea falsa, una hipótesis que secundan muchos autores católicos y en otros ámbitos también, porque en el Islam también hay teólogos, digamos, en ese sentido fundamentalistas, y entre los luteranos, etcétera. Bueno, podríamos hacer una historia de cómo se ha falsificado esa idea, o cómo se ha penetrado, ha impregnado en muchas sociedades la idea de que el laicismo es la antítesis y el enemigo total de las religiones. Y eso también conviene aclararlo. Luego también existe otra idea, que es que el laicismo, por lo menos en España, las secuelas de la Segunda República fueron en ese sentido tremendas, ¿no? Porque se reinterpretó mal la idea de la famosa frase del discurso de Azaña, cuando las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de que España ha dejado de ser católica, ¿no? Él no quiso decir que había que acabar con la religión ni había que eliminar la religión. Él lo que quiso decir es que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de un Estado, el Estado tenía que ser laico y España, como Estado laico, tendría que tener una moral de tipo laico, una ética laica y una constitución republicana con unos valores que fueran comunes a todos los ciudadanos. En ese sentido, pero él reconocía que la historia de España, el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, todos los siglos, desde los reyes católicos hasta el siglo XX, Manuel Azaña reconocía la labor importante desde el punto de vista cultural y de pensamiento del catolicismo. Lo que negaba era que el estatuto de una nueva constitución tuviese que ver algo con la religión católica. España, desde el punto de vista político y jurídico, no tenía por qué ser un Estado católico. Pues bien, la idea de que el laicismo era algo así como un ateísmo militante o un agnosticismo filosófico es también falsa. Es decir, puede haber laicistas que puedan tener sus propias creencias religiosas, puede haber ateos que también sean laicistas, pero no es una definición biunívoca, es decir, todo laicista tiene que ser ateo y todo ateo tiene que ser laicista. No es así. Hay personas que pueden ser creyentes y pueden ser laicistas y personas ateas y agnósticas que son laicistas y por lo tanto no tienen por qué tener una fe religiosa. Y además en eso entraríamos en un tema que no es quizás ahora el momento, pero es un tema muy importante para la filosofía y es el tema de las creencias, ¿no? Por decir algo muy rápido, cuando se habla de ideas y creencias, nos remontamos, si queréis, a Ortega y Gasset, cuando él define las creencias como algo muy diferente a las ideas. Las ideas las pensamos, las razonamos y tratamos de expresarlas con argumentos, pero las creencias muchas veces son aquello en lo cual estamos instalados, aquello de lo cual vivimos, aquello de lo cual nos sentimos identificados, pero no tiene ese carácter racional de capacidad de argumentación que tienen las ideas. Por eso ideas y creencias, yo creo que sí, en eso tenía mucha razón Ortega y Gasset, son dos conceptos muy diferentes. Pues bien, dicho esta especie de panorama general, conceptual, terminológico de las definiciones de libertad de conciencia como eje fundamental de toda actitud laicista y de toda filosofía de la laicidad, y luego la idea también que he dicho de que no se puede equiparar el laicismo con la absoluta hostilidad hacia cualquier forma de religión. Asimismo, también toda la aclaración de los conceptos de ateísmo, agnosticismo, laicismo y anticlericalismo. Pues bien, podríamos entrar en, digamos, los efectos prácticos que tendría la actitud laica o laicista en la construcción de un Estado moderno. Porque la construcción del Estado moderno ha sido, y estoy hablando de Europa, claro, no puedo hablar a nivel global, en cada país y en otros continentes no se ha producido el mismo proceso, pero en España y en Europa en general el proceso de secularización y de separación clara de la esfera
religiosa y de la esfera política, de la esfera jurídica del Estado, de la legislación pública y la esfera del derecho de la Iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, el derecho romano, que es la base del derecho canónico, el derecho canónico católico se basa en el derecho romano. También nosotros nos basamos en otros aspectos del derecho civil, el derecho romano, pero sobre todo el derecho canónico, una transposición, un trasvase a la Iglesia Católica del derecho romano. Pues bien, en ese ámbito del proceso histórico que se da en Europa, sobre todo desde el siglo XV en adelante, desde el siglo XV y XVI, ya he citado antes a Lutero como un elemento clave para entender la libertad del individuo frente a los poderes del Estado y de la Iglesia, pues a partir del siglo XV y XVI se va dando ese proceso de secularización. Ese proceso de secularización que viene a significar fundamentalmente que las sociedades modernas y el Estado moderno se basa en principios que son inmanentes. ¿Qué quiere decir inmanentes? Que no acuden a una justificación teológica ni teocrática para fundamentar la sociedad ni la convivencia humana. Los estados modernos van creando poco a poco las constituciones, digamos, ¿no?, que rigen los estados, las normas fundamentales de funcionamiento de la política y del Estado, sobre un corpus jurídico que ya no es el derecho canónico y que no es el derecho eclesiástico, sino que, de una manera progresiva, en España ha tardado más, ha tardado bastante, hasta el siglo XX, se va constituyendo como un Estado moderno, si no laico en pleno sentido, sí al menos fuera de la confesión religiosa. En España tenemos en la Constitución la idea de que es un Estado aconfesional, en el artículo 16, ¿no? Aunque nos hubiera gustado que hubiera dicho que es un Estado laico, porque luego cita a la Iglesia Católica, con lo cual es una contradicción hablar de Estado aconfesional y citar inmediatamente a la Iglesia Católica, ¿no? Como, perdón, como si fuera merecedora de un trato aparte o de un privilegio especial, ¿no?, en su relación con el Estado. Por lo tanto, el proceso de secularización es el que ha llevado a que las sociedades, el Estado y la configuración jurídica del Estado moderno se basen en constituciones que no son confesionales en Europa, que no se basan en lo común, pero que todavía tienen en muchísimos países unos rasgos a veces confesionales, ¿no? No se olvide, por ejemplo, que en los Estados Unidos, si no me equivoco, si no estoy equivocado, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos no puede ser ateo, ni decir que es ateo, ni agnóstico. Tiene que pertenecer de una u otra manera siempre a algún grupo religioso. Se considera que no es de fiar a alguien que como candidato a la presidencia de los Estados Unidos se presente desde una posición atea o agnóstica. O sea que la idea religiosa todavía impregna muchos elementos de la historia de los Estados Unidos. Quizás el único país que el proceso de laicidad y laicización, podríamos decir, y de secularización del poder político ha sido más importante, ha sido Francia, por la ley que llega en 1905, que se llama de separación de la Iglesia y el Estado. Hay una ley de separación entre la Iglesia y el Estado francés que yo creo que no tiene parangón tan claro y tan evidente en ningún país europeo, porque sabemos que en otros países europeos todavía hay conexiones, ¿no?, entre el poder religioso y el poder político, ¿no?, en las denominaciones, en el rey, en la reina, etcétera, etcétera. De hecho, si se me permite, yo creo que la historia del laicismo tiene que ver algo con la historia del republicanismo. Las repúblicas, cuando se constituyen, y el caso más palmario, por supuesto, es la francesa, pero también las repúblicas de Iberoamérica, cuando a principios del siglo XIX se van constituyendo y van fundando constituciones para configurar su estatus jurídico y su normativa legal, siempre aluden a esta idea de la república como un conjunto de ciudadanos que fundamenta su convivencia en valores y principios puramente inmanentes, políticos, humanos simplemente. Nunca aluden esas repúblicas en su constitución originaria a la idea de Dios. Por lo tanto, siempre el republicanismo ha tenido de alguna manera como aliado al laicismo, y el laicismo también a la idea republicana de constitución de ciudadanía de fundamental, de derechos y de libertades y asambleas constituyentes que se fundamentan a sí mismas. Por lo tanto, la historia de la secularización lleva a otro de los principios del laicismo. Antes hemos dicho la libertad de conciencia. El segundo principio del laicismo fundamental es la separación Iglesia y Estado.
Ese sería el segundo principio clave. El Estado no es parte integrante de la Iglesia, ni la Iglesia forma parte del Estado. Son dos tipos de esferas de funcionamiento político y social y económico absolutamente distintas. Yo no diría opuestas, contrapuestas y enemigas, tampoco sería eso, pero son autónomas. Autonomía de origen, autonomía de ejercicio político, social y económico y cultural también, por supuesto. Que la cultura puede tener bases religiosas, pero hay otra cultura y otras formas de expresión cultural que no tienen base teológica ni religiosa. Por lo tanto, la separación Iglesia-Estado es un principio fundamental que, repito, quizás en Francia es donde ha llegado a una mayor claridad jurídica la formulación de la separación de Iglesia y Estado en la ley de 1905. Luego tendríamos otros principios también que formarían parte, digamos, de los conceptos básicos del laicismo, de la laicidad. Hemos dicho libertad de conciencia, hemos dicho separación Iglesia-Estado, sería la igualdad jurídica el tercero. ¿Qué entendemos por igualdad jurídica? Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo por razones de, y ahí entra un catálogo, un repertorio, un elenco de distintas causas por las cuales no se debería discriminar a nadie. Una de ellas sería la religión. Por motivos religiosos, por adscripción religiosa, nadie debe ser discriminado. Tanto si tiene adscripción religiosa como si no la tiene. Es decir, no se trata de decir, usted es islámico, judío, tal, y haces un balance, un elenco de no sé cuántas religiones. Pero y los ateos y los agnósticos, que no están en ese elenco de creencias religiosas, también deben ser respetados igual. Por lo tanto, la igualdad de la ley abarca todo tipo de creencias, o todo tipo de increencias, si queréis, de creencias religiosas o de increencias. Pero hay creencias humanistas también, no hay que asustarse con la palabra creencia. La palabra creencia tiene un sentido muy amplio. Incluso Jaspers, un gran filósofo existencialista del siglo XX, llegó a acuñar un término que tiene su oxímoron, ¿no? Tiene su paradoja, es la fe filosófica. Es decir, confiamos en que la razón humana puede conseguir. Confiamos, es una fe filosófica en el sentido no teológico, sino humano, humanista. Por lo tanto, las creencias y las increencias nunca deben ser una causa o un motivo, mejor dicho, para que el Estado discrimine a nadie. Y por lo tanto, trate a todos por igual. Eso es muy importante. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no puede tener privilegios ninguna religión, ninguna adscripción religiosa, ninguna comunidad de creyentes, ni de increyentes tampoco, claro, porque resulta que si damos privilegios a los creyentes, ¿por qué a los increyentes los discriminamos? Si son también personas que tienen autonomía moral y capacidad y libertad de conciencia, ¿veis? Entonces la igualdad jurídica es muy importante, igualdad de todos ante la ley. Y ahí iría también otro concepto que es muy debatido y bueno, para los profesores de filosofía que hemos trabajado casi 40 años en institutos, durante una época fue algo que yo no sé si nos obsesionó o nos preocupó mucho, y es el concepto de otro principio del laicismo, la neutralidad del Estado. ¿Pero qué entendemos por la neutralidad del Estado? Cuando yo digo que un Estado es neutral desde el punto de vista de del laicismo o de la laicidad, lo que quiero decir es que no puede favorecer a nadie ni denigrar a nadie por sus creencias o por sus increencias. Es decir, el Estado no puede favorecer, no puede tener favoritismos ni privilegios de ningún grupo ni de ninguna persona en función de sus creencias o de sus increencias. Ni tratar mejor a los creyentes ni tratar peor a los increyentes, sino que neutralidad. Fijaos que la palabra neutralidad, y por eso me refería a los profesores de filosofía, nos preocupó mucho y hubo mucha discusión en los 80. Bueno, quizás después ya con la primera ley, digamos, cuando se instaura en 1980, sobre todo, la alternativa religión y ética, ¿sabéis? En el BUP, los que somos mayores y hemos dado clase de BUP, teníamos que dar, los de filosofía, la ética enfrentada, confrontada con la religión y moral católica, que es como se llamaba, ¿no? En primero de BUP, en segundo de BUP y en tercero de BUP. Esto ya pasó, pero sigue, la alternativa sigue existiendo todavía, en la ley que acaba de salir hace un año o dos. Por lo tanto, la idea de que la neutralidad del Estado debe ser preservada no quiere decir que el Estado no tenga valores o que el Estado sea indiferente a los valores, que le dé lo mismo. Es decir, que un Estado moderno, democrático y de derecho, un Estado social, democrático y de derecho,
tiene que defender los valores democráticos y tiene que defender el progreso social y la igualdad para todos los ciudadanos, desde el punto de vista jurídico y también económico. Es decir, dicho de otra manera, la neutralidad del Estado no significa que los derechos humanos no existen o que no tenga que tener en cuenta los derechos humanos. Y en los derechos humanos hay imperativos éticos, imperativos morales. Hay imperativos jurídicos. Lo que pasa es que no se cumplen, porque no hay un tribunal capaz de llevar a la práctica la tutela jurídica de esos derechos. ¿Qué tribunal internacional puede llevar a cabo, por ejemplo, penalizar al Estado de Israel ahora, ¿no? Es decir, ya veis, ¿no? Entonces, la idea de que la neutralidad del Estado es un principio básico del laicismo, si es he dicho libertad de conciencia, he dicho separación iglesia-Estado, he dicho igualdad jurídica, digo ahora neutralidad del Estado, otro principio básico. Eso significa que los estados modernos, si en su constitución tienen un apoyo en los derechos humanos y se apoyan en los derechos humanos bajo todos los aspectos, ya tienen valores, tienen una filosofía moral, tienen una ética. Hay una ética cívica que es de carácter laico. ¿Y por qué es de carácter laico esa base común de una ciudadanía que acepta los derechos humanos? Porque en los derechos humanos no hay ningún nombre de Dios, no se hace nada en nombre de Dios, ni se cita para nada a Dios. Es decir, los derechos humanos es un reconocimiento de la dignidad humana y a partir de la dignidad humana, que es intrínseca a cada ser humano, porque es algo inalienable la dignidad humana, se le reconocen unos derechos y unas libertades. Y tener derecho a tener derechos, eso no se fundamenta en Dios, ni en que somos hijos de Dios, ni en ningún otro, digamos, parámetro teocrático o teológico. Por lo tanto, si una constitución de un Estado moderno, actual, de derecho, social y democrático, se basa en su propia constitución y esa constitución a su vez se fundamenta en los derechos humanos, porque es una democracia, entonces evidentemente la neutralidad del Estado no significa indiferencia, pasividad, asepsia axiológica, asepsia de valores, no es que precisamente es el argumento que dan algunos autores en contra. Algunos autores católicos están empeñados en decir que el Estado es neutral, quiere decir que no tiene valores, es nihilista, que carece de cualquier valor moral. Es falso. La Constitución tiene valores y el artículo 1 lo dice además, los supremos valores de la Constitución son la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera. Los cita nuestro artículo 1 de la Constitución y a su vez se fundamenta, y lo dice en muchas ocasiones, en los derechos humanos. Por lo tanto, la neutralidad del Estado no significa, en contra de lo que dicen muchos enemigos del laicismo y de la laicidad, la asepsia, la indiferencia, la pasividad, la no intervención del Estado ante cuando hay vulneración de los derechos humanos. Estos serían todos los principios fundamentales que he enumerado ya, de la libertad de conciencia, de la igualdad jurídica, de la neutralidad del Estado, ¿no? En torno a la separación, perdón, de Iglesia-Estado y la neutralidad del Estado, esos principios son los básicos. ¿Esto qué generaría? Es decir, si yo pongo unos principios para la constitución de un Estado laico, democrático y de derecho, eso debería generar en la sociedad una serie de actitudes, una serie de valoraciones, una serie de conductas que estarían de acuerdo con esa ética laica, porque la ética laica es la manera de comportarse de acuerdo con unos valores morales que se entroncan con estos principios que he dicho, estos 4 o 5 principios básicos de la laicidad. Pues sí, habría una serie de actitudes y de valoraciones que deberían regir la conducta de un laicista, de una persona que se considere laicista y respetuosa del laicismo de un Estado moderno. Uno de ellos, creo que uno de los básicos, si no es el básico, es la tolerancia. La tolerancia. ¿Por qué la tolerancia es un principio o una actitud básica de una persona que adopte la laicidad como lema de su vida y como el estilo propio de vivir? Porque la tolerancia, y lo decía muy bien ya Giner de los Ríos, no es soportar al otro, no es aguantar todo lo que te digan, no es ser indiferente a los valores de los demás, no, lo tolero, pero eso es, no me importa nada lo que hagan ni lo que digan, no. La tolerancia tiene que ser algo positivo, decía Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, reconocer las diferencias del otro, aceptar que hay diferencias, pero tratar de convivir
en medio de esas diferencias. Aceptar al diferente mientras, yo creo que hay un límite también, hay un límite de la tolerancia, mientras no vulneren los derechos humanos o sea violento en su conducta contra mí. Aceptar la violencia como tal, pues esto no significa ser tolerante, ¿no? Hay elementos de la violencia que uno tiene que tratar de salvaguardar, tratar de frenar. No se puede ser violento en la conducta social, en la conducta con los demás. Por lo tanto, la actitud ética fundamental que se deriva de los principios del laicismo sería la tolerancia en el sentido del respeto a los diferentes, pero dentro de una sociedad, que esta es la clave hoy día del laicismo. Yo creo que el laicismo del 19 y el del 20 ahora tendrían que dar un salto desde el punto de vista conceptual y enfrentarse al gran reto que tenemos ahora. ¿Cómo hacer una sociedad de personas que respeten la diferencia y la diversidad en un mundo multicultural, en unas sociedades multiculturales? Multiculturales significa también, seguramente, probablemente, multireligiosas, multiétnicas, multirraciales, es decir, es unas sociedades cada vez más complejas, ya las vivimos ya prácticamente en toda Europa y en otras partes del mundo, en sociedades multiculturales muy complejas, y justamente la idea de que la tolerancia y el respeto tienen que partir de la idea de la laicidad y de que solamente una ética laica puede construir una ciudadanía respetuosa y tolerante. La ética laica como fundamento de la convivencia cívica y de la convivencia democrática. Esto es muy importante hoy día. Es muy importante porque todavía hoy, y no hace falta que me remita a lo que está ocurriendo en Gaza y en otros lugares también del mundo, las religiones no están jugando el papel de crear una conciencia de convivencia cívica, de crear una capacidad de respeto a las diferencias culturales, a las diferencias ideológicas, a las diferencias, bueno, de todo tipo. Respeto al diferente, que va en contra de derechos diferentes. No es lo mismo el derecho a ser diferente y a vivir de modo diferente que tener diferentes derechos con discriminación de unos sobre otros. No, eso no es. Esa diferencia no es aceptable para el laicismo. Ya lo hemos dicho antes, la igualdad jurídica, ¿no? La igualdad ante la ley. Por lo tanto, la idea de que el respeto a las diferencias en una sociedad multicultural es uno de los grandes retos que yo creo que tenemos en el laicismo, los que pensamos y vivimos el laicismo de una perspectiva, digamos, de respeto y tolerancia a la diversidad. El mundo actual, desde todos los puntos de vista, se me ha olvidado decir algo que también entraría, por supuesto, la diversidad sexual, no lo he dicho, pero la diversidad sexual forma parte también de ese respeto a las diferencias y a los diferentes. Ahí sería una de las claves para entender cómo la religión debería apartarse, debería ser marginada en la construcción de ciudadanos democráticos, respetuosos y que sean capaces de aceptar las diferencias y la diversidad humana, ¿no? Porque las religiones hasta ahora, a pesar de toda la retórica, fijaos, algo de esto podemos saber, porque también en su momento uno estudió teología católica, claro, naturalmente, algo de la luterana, pero sobre todo en mi caso, estudié la católica, y es cierto que se habla del amor al prójimo, es cierto que se habla bueno, que hay que perdonar, etcétera. Todas las grandes virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, y en otras religiones también existe algo parecido, la paz, el amor, etcétera, etcétera. Sin embargo, han sido utilizados de modo ideológico todas las religiones, o casi todas. Quizás el budismo es la única que no entra en ese mundo de confrontación, porque es más politeísta, o no es, no tiene Dios, de alguna manera, no figura la divinidad, es la naturaleza, y por lo tanto no entraríamos en ese conflicto, pero todas, salvo las sociedades politeístas griega y romana, que no luchaban entre ellos por la religión, las sociedades politeístas, yo creo que las sociedades politeístas han sido siempre mucho más respetuosas con distintas divinidades, pero las monoteístas, desde luego, no han sabido nunca fomentar el ideal de convivencia y de paz y de humanismo, a pesar de que algunos autores, como Erasmo, por ejemplo, de Rotterdam, sea una figura extraordinaria dentro del humanismo católico. Pero luego el poder clerical, el poder eclesiástico en cada una de esas grandes religiones monoteístas lo ha llevado por caminos de confrontación, de hostilidad, porque en el fondo hay un sustrato de violencia. El sustrato de violencia es el monoteísmo. Si hay un Dios solo, los demás dioses
no pueden ser los verdaderos ni los únicos. Por lo tanto, un único Dios tiene en sí mismo la raíz y el sustrato que puede generar la violencia. Y de hecho, así ha sido y así sigue siendo en esos casos del monoteísmo. Por lo tanto, la idea de que hoy día construir una ciudadanía democrática tiene una importancia básica porque la multiculturalidad en todas sus formas, la diversidad en todas sus manifestaciones es el eje sobre el cual se construyen las naciones modernas, las sociedades modernas. Y en ese campo sería muy bueno también ver una nueva conexión entre la laicidad, el laicismo y la democracia. Llevamos ya unos, yo no sé cuántos, 10 años quizás, o por ahí más o menos, y ahora lo estamos viendo en los Estados Unidos con lo que puede ocurrir otra vez. Y es que las democracias están siendo amenazadas, están siendo puestas en cuestión. No es que fueran perfectas antes, pero siempre era un sistema de valores. Las democracias liberales, claro, porque el otro tipo de democracias sería más complicado hablar, ¿no? Pero lo que se llaman democracias liberales del siglo XIX, XX y ahora en el XXI están siendo amenazadas, tienen sus enemigos, tienen sus, bueno, su gente que dentro del sistema está intentando socavar el principio de la convivencia y la aceptación de la diversidad, ¿no? Sabéis todos en qué podemos estar pensando y a qué nos podemos estar refiriendo, ¿no? con esta alusión. Por lo tanto, la democracia tiene además un origen muy bueno y es que el demos en griego se parece mucho a otra palabra griega de la cual viene el laicismo, el laos. El laos era el pueblo. En ese caso, la Iglesia Católica utilizaba el laos, los laicos, como los distintos del clero, los que no tienen autoridad, el pueblo de Dios, el laos. Pero luego el demos, que ya viene de antes, viene de Pericles, del siglo V antes de Cristo, la democracia ateniense, el demos es la constitución de los ciudadanos. Claro que con muchas limitaciones. Evidentemente no estaban ni las mujeres, ni los esclavos, ni los metecos, los extranjeros, que no eran atenienses. Pero aún así, el demos significa ese conjunto de la asamblea del pueblo como conjunto de ciudadanos. El laos como conjunto de fieles que no tienen la adscripción del poder clerical. No es el poder clerical, en el caso también del demos tampoco es el poder político, pero sí es el conjunto de ciudadanos del pueblo. Por lo tanto, ahí hay una similitud, digamos, semántica en el origen de las palabras, la laicidad o el laicismo y la democracia. Y ahora justamente estamos en esa tesitura, yo creo, en la idea de que para construir democracias, y si hemos dicho que la aceptación de la pluralidad y de la multiculturalidad es un eje esencial para la construcción de una ciudadanía global, una ciudadanía tolerante, una ciudadanía respetuosa con lo diverso y con lo diferente, pues justamente el elemento clave tendría que ser eso, constituir sociedades basadas en una ética cívica de signo laico, con rasgos claramente laicos, es decir, sin intervención de ningún rasgo teocrático. Y cuando digo teocrático me refiero, esto lo han dicho muchos autores, no es una idea mía, ¿no? Estoy recordando a varios autores que han debatido, Richard Rorty en Estados Unidos y otros, cuando hablan del fundamento de la democracia y de la convivencia en las sociedades actuales, siempre dicen lo mismo, dicen, es imposible que haya convivencia cuando alguien se empeña en que la verdad suya debe imponerse por encima de todos y que la única verdad y la única manera de entender la vida buena, se entiende, el bien, bueno, en términos filosóficos sería el bien, esa búsqueda del bien único y absoluto la tienen las religiones y por lo tanto la democracia choca con eso porque la democracia es pluralismo esencialmente. Es la capacidad que tenemos los hombres de convivir y de prescindir de esas concepciones sacras, religiosas, teocráticas, de que alguien posee la verdad y hace leyes que son verdaderas y buenas para todo el mundo, con independencia de las creencias de cada ciudadano. Esa idea es falsa absolutamente y es antidemocrática, porque es la imposición de una ideología que a su vez se basa en una determinada teología o filosofía teocrática, o basada en la teología, si queréis. Por lo tanto, ahí estaría la clave de la construcción de la democracia actual. Las democracias pluralistas, que es la definición esencial de democracia, es eso, es la constitución de un gobierno del pueblo que admita las diferencias, que admita el pluralismo y que admita la capacidad de hablar, de dialogar entre nosotros, de crear una conversación basada en los argumentos y no en a prioris
que vienen definidos por la idea de un bien superior que obliga a todos, que está por encima de todos y que tiene un fundamento absolutamente trascendente. Por lo tanto, es muy importante esta concepción inmanente del bien, de la democracia, esa concepción humanista del humanismo laico para construir sociedades que sean claramente respetuosas. ¿Dónde estaría el...? Bueno, podríamos ahora, pero sería un caso particular, entrar en la escuela como lugar fundamental de la educación laica, y tendríamos el caso español, pero esto nos llevaría muy lejos a analizar cómo todavía no hemos conseguido superar la impronta teocrática que queda en la escuela pública española, que obliga a todos los alumnos de la escuela pública a tener una clase de religión y moral católica. Y luego han venido otras confesiones a decir, pues si estos tienen también esa posibilidad, nosotros los islámicos, nosotros los luteranos, los testigos de Jehová, quien sea, también derecho a proponer su catecismo teológico en la escuela pública. Eso nos llevaría muy lejos porque, bueno, ese tema yo lo he conocido muy de cerca porque he sido casi 40 años profesor de ética y de filosofía, historia de la filosofía, etcétera, en institutos públicos, y nunca hemos podido conseguir en la Sociedad de Profesores de Filosofía que el Estado español realmente rompa ya con los acuerdos con el Estado Vaticano, son dos estados, pues bien, un tratado internacional que hay que revocar para que la escuela pública no tenga la obligación de poner en el horario escolar normal la religión y moral católica. Que haya otro tipo de asignatura de historia de las religiones, etcétera, etcétera. Ya damos historia de la filosofía, ya explicamos quién es Tomás de Aquino, quién es Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. La escolástica medieval, la neoescolástica, el neotomismo, ya se explica eso en otras clases. Pero meter la clase de un catecismo y ahora meter a todas las demás confesiones religiosas me parece absolutamente erróneo, ¿no? Y eso no es un Estado laico o un Estado aconfesional, como lo quieran llamar, no es un Estado tampoco aconfesional, desde mi punto de vista. Y bueno, tendría que llevarse al Tribunal Constitucional para que decidiera exactamente cómo se interpreta eso. Por lo tanto, sería un caso muy importante, pero es que es el caso que en el siglo XIX toda Europa, Francia sobre todo, pero también España, Italia, etcétera, han vivido o hemos vivido como promotores de una escuela pública laica y cívica en la cual la religión no figurará como un esquema fundamental de convicción, de adoctrinamiento. Esa es la palabra. Esa palabra que se echa en cara a los laicistas habría que echar en cara a precisamente los que han adoctrinado y han tenido doctrina impuesta a todos los ciudadanos y sobre todo a través de la escuela como lugar de adoctrinamiento básico y elemental en función de la edad de cada niño, niña, de cada adolescente. Por lo tanto, ese sería el último. Y ya para ir terminando entonces, yo creo que están claros los aspectos, digamos, de principios filosóficos, de filosofía moral, de filosofía política y de filosofía jurídica que he reseñado en lo que es la base del laicismo. También he expuesto lo que significa eso desde el punto de vista de actitudes éticas, fundamentalmente la tolerancia, el respeto, la conexión que todo esto tiene con los derechos humanos, que son los valores, yo no digo universales, yo siempre digo universalizables, porque no son todavía efectivamente universales, pero tienen la capacidad de que, basándose en la dignidad intrínseca de todo ser humano, puedan ser reconocidos en todas las culturas y en todas las épocas. Y ahora que vivimos en un mundo globalizado, realmente los derechos globales que están descritos en los derechos humanos, con la ampliación que hay que ir haciendo hacia la naturaleza, hacia los seres vivos y hacia toda la ecosfera, esa ética ecológica también debería tener esa impregnación de laicidad, de una ética laica y cívica que constituye el respeto a la diversidad, el respeto también a los seres vivos en este caso y a todos los seres de la naturaleza. Y por lo tanto, las democracias, si quieren, yo creo, desde mi punto de vista, realmente consolidarse, avanzar en el respeto y en la tolerancia hacia las diversidades y las diferencias, tienen que prescindir o ir prescindiendo de todos los rasgos teocráticos que durante siglos y todavía en muchos países constituyen su forma de entender la política y su forma de entender la legislación. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo, los tres, ¿no? Los tres poderes tendrían que mantener esa autonomía, pero el poder legislativo, desde luego, no puede estar en manos de una religión o de unos dogmas que impidan la libertad de conciencia, que es el eje fundamental sobre el cual tenemos que construir la educación del ciudadano. La educación del ciudadano
no puede consistir en imponer ningún tipo de dogma, porque eso tiene que quedar claro. Es que el laicismo no es un dogma, no es un dogma irrenunciable, es la condición de posibilidad de la libertad de todos, los creyentes y los increyentes, los ateos, los agnósticos o los de cualquier religión. La libertad de conciencia es mucho más profunda y mucho más importante que la mera libertad religiosa, que es escoger entre distintas religiones. Se puede escoger entre ser religioso o no serlo, entre ser creyente o ser increyente, y dar valor a las creencias humanas de carácter inmanente, de un humanismo laico que no pretende absolutizar sobre el bien y sobre la justicia en base a una idea de Dios o a una idea religiosa, sino en base a que la convivencia humana la construimos nosotros, la sociedad la construimos nosotros, y la democracia es una construcción difícil, pero es el único modo que tenemos de no ejercitar la violencia y el exterminio de unos contra otros. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis. Has dado una charla magnífica, como cabía esperar de ti, y una charla pues didáctica, amena y un discurso yo creo que muy claro. Claro y distinto, como decir los filósofos de los que deben ser los conceptos. Muy bien, pues nada, se abre un turno de preguntas, de compartir alguna reflexión, que no sea muy larga tampoco, es decir, que no haya intervenciones muy largas, sino que sean preguntas o reflexiones pues claras y breves, ¿no? Bien, no sé si, a ver si veo alguna palabra, alguna mano levantada, ¿alguien quiere intervenir? Bueno, ¿has dejado todo tan claro, Luis? Aquí está Juanjo, que veo que levanta la mano y ahora mismo no veo a nadie más. Así que, Juanjo, adelante. Bueno, pues nada, gracias Luis, porque ha sido magnífica tu exposición. Se me oye, ¿verdad, Pedro? Sí, Sí, se oye Bueno, bien. y desde luego, aparte, y didáctica. Yo quiero hacerte dos comentarios, o quiero hacer públicamente dos comentarios, porque en la parte que has comentado, lo que no es el laicismo, yo añadiría, y no sé qué te parece a ti, que el laicismo tampoco es de izquierdas ni de derechas. Yo creo que es conveniente matizar este detalle en el concepto de la laicidad, porque el laicismo no es un tema personal, el laicismo es un tema de un principio democrático, y como a veces decimos, que tenía que formar parte del paquete de los principios democráticos al mismo nivel, que se asume con toda No sé si rotundidad, se me ha cruzado aquí. Dice, está viendo el... Pero estás compartiendo pantalla. pero ¿se oye a los demás o estoy hablando en vacío? Perdona, Juanjo, se oye perfectamente. Es que yo no había Vale, desactivado el micrófono. sí. Entonces, decía que el laicismo es un principio democrático de organización social en base a esos comentarios que has hecho: libertad de conciencia, separación, igualdad, neutralidad, y, y bajo ese punto de vista debería estar al mismo nivel, lo que significa por los principios básicos de democracia, es decir, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, remarcar, en mi opinión, ese aspecto. Y por lo tanto, no es de izquierdas ni de derechas, lo mismo que tampoco es ni de los increyentes ni de los creyentes. Es más, es que es sintomático de que los creyentes deberían también ser, porque es un principio democrático. Es decir, yo creo que hay que desacoplar la laicidad de la religión, aunque evidentemente su origen esté en ese tema, la separación del trono y el altar, pero en las sociedades modernas, cada día más secularizadas, yo creo que hay que dar mucho peso al tema de la libertad de conciencia, y eso tiene que ser, por lo tanto, no puede ser asignado ni a los ateos, ni los antirreligiosos, ni los increyentes o los de izquierda, sino que es una cosa mucho más amplia. Quería saber tu opinión en este, no digo nuevo enfoque de la laicidad, sino girar un poco en el tema
de no bascular demasiado, por más de que yo reconozco que aquí en España concretamente es tanta la injerencia del poder político y ideológico de la religión, de la Iglesia Católica, que evidentemente ahí lo tenemos posiblemente en nuestro primer caballo de batalla. Y la segunda cuestión que quería saber tu opinión, esta ya como la otra era una opinión personal que también que quisiera contrastarla, pero en esta ya es una opinión personal, porque se está hablando mucho continuamente de que en la educación la asignatura de religión doctrinal, que es lo que está en los acuerdos con la Santa Sede, debe estar fuera de la escuela pública. Y la pregunta es, ¿y por qué no también de la escuela privada? Porque si lo que estamos defendiendo es la libertad de conciencia es un derecho del menor. Y los derechos del menor se pueden conculcar tanto en la pública como en la privada con asignaturas que coartan esa libertad de conciencia. Soy consciente que en una sociedad capitalista en la cual la propiedad privada arrasa y se pone como medida de todo, y dice, no, es que en lo privado, yo aquí esta escuela privada, bueno, pues sigo con el currículum oficial que lo marca el ministerio, pero vamos, yo tengo como ahí marco general en simbología, en actividades extraescolares e incluso en actividades propiamente escolares, pues el adoctrinamiento, porque los padres que eligen venir aquí saben que esta es una escuela católica. ¿Tú no crees que deberías también, bajo ese punto de vista, limitar el adoctrinamiento porque ir en contra del menor también en la escuela privada? Sí, empezando por lo segundo, Giner de los Ríos ya lo decía, esto mismo que estás tú planteando. La libertad de conciencia debe abarcar que los derechos del menor, de los niños y de los adolescentes sean respetados. Y para que sean respetados, no solamente, porque él, no sé si os acordáis que Giner de los Ríos viajó por Europa muchísimo, era un gran filósofo del derecho y estuvo en Bruselas y en Bélgica, donde había precisamente la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? La Universidad Libre. Y cuando él insistía en libre, venía a decir esto, es que toda escuela aquí en Bélgica también tenía que ser libre, libre de adoctrinamiento, ¿no? No sometida a principios dogmáticos, es cierto, toda escuela. No es que sea un derecho total de los padres a imponer su ideología a los niños, o su doctrina, o sus valores morales, o su ética individual. Tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo en que debería. Lo que pasa es que, claro, se pone el foco en la escuela pública porque depende de un Estado Vaticano que a su vez tiene unas prerrogativas, ¿no? Y unos privilegios, que los obispos son los que nombran la idoneidad de los profesores de religión. Fijaos hasta dónde llega el abuso, ¿no? El abuso de poder, ¿no? Son los obispos los que dicen, este profesor es idóneo y le dan una declaración de idoneidad. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo, Giner de los Ríos lo recogía, toda escuela no puede aceptar ningún tipo de adoctrinamiento, sea pública, privada, concertada o de lo que sea. Los padres no son los poseedores de una verdad dogmática que se impone y adoctrina a los hijos. Hay que dejar que desde niños la libertad de conciencia pueda ejercitarse libremente. Y la otra que has dicho, tienes toda la razón. Históricamente, yo creo que he explicado un poquito, no me he detenido en todo, pero el proceso de secularización que empieza de alguna manera solo, con Lutero al defender el libre examen de la Biblia y la relación directa con un Dios sin intermediarios ya prácticamente de las iglesias, tiene, claro, como consecuencia esa separación de poderes y neutralidad de los estados, pero hoy día la laicidad, yo he dicho del laicismo, he dicho que es un movimiento que tiene que basarse en el respeto a la diversidad, en el respeto a las diferencias y por lo tanto en una construcción de democracias avanzadas. Y una democracia avanzada, tú lo has dicho muy bien también, ¿no? Hay que basarla en la laicidad. El laicismo hoy día tiene, yo no sé si es un nuevo movimiento o una nueva concepción del laicismo, porque las bases están ya dadas, pero el reto que tenemos hoy en nuestra es que las democracias están amenazadas. Es que hay gente que no cree en la democracia y que quiere volver a dictaduras o a fascismos o a formas totalitarias de organización política. Y por lo tanto, me parece que es muy importante. Yo he subrayado Laos y Demos también, he subrayado la coincidencia semántica, ¿no? Porque es precisamente concepto de ciudadano. Claro que nosotros formamos ciudadanos, no formamos fieles, fieles de una iglesia, no. En la escuela no se forman fieles, se forman ciudadanos. O se deforman, depende de cómo se hagan las cosas, ¿no? Pero se trata de la formación del ciudadano. Y por lo tanto, para formar una ética cívica, es cierto que para formar esa democracia, construir una democracia sólida, tiene que relacionarse con el laicismo. El laicismo debería ir girando hacia ese lado y dejar a un lado la religión y decir, usted es creyente o increyente, pero ¿es ciudadano o no es ciudadano?
¿Y está sometido a una ley común? ¿Sí o no? ¿Y está sometido a una misma Constitución, a un conjunto de valores comunes? Eso es la Constitución, un conjunto de valores y leyes para todos los ciudadanos, lo mismo. Y por tanto, yo sí, estoy de acuerdo totalmente en que deberíamos girar hacia esa relación, a esa conexión tan profunda entre democracia y laicismo y democracia. ¿Alguien más se anima a compartir alguna reflexión o preguntar algo? Fermín, adelante. A ver, insistiendo también en la importancia que tiene la educación en la escuela como un marco, ¿no? Un ámbito común, la formación común de esos ciudadanos, y en ese sentido autónomo y, y separado de lo que son las familias. Y voy a lo siguiente. Claro, yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento, que no deja de ser un poco idealista, de Kant, la autonomía de la conciencia. Piensa por ti mismo. Claro que es hacia donde queremos ir, pero las conciencias no caemos aquí en parapente, sino que la conciencia de los seres humanos se conforma socialmente. Ese es nuestro método. La diferencia con otros seres vivos que también tienen su grado de conciencia, el nuestro, nuestra conciencia se conforma pues, en lo que llamamos la culturación, la socialización del niño que recibe pues, la ventaja de no tener que inventarlo y todo desde el principio, sino un conjunto de saberes prácticos y valores. Es decir, una serie de convicciones de esto es así, que tienen un valor de verdad y un valor también, evidentemente, moral. Esto es bueno, esto es malo. Y en ese sentido, pues nos encontramos con que en el mundo de los adultos, decir que es que funcionamos como conciencias autónomas es mucho decir, es decir, son conciencias conformadas y configuradas ideológicamente. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema de quienes, como ha dicho Luis, bueno, pues esos valores para algunos creen que son los únicos, son los verdaderos y excluyentes de los demás, ¿no? Bueno, hasta en las constituciones liberales de nuestro siglo XIX parecía que la religión católica era la única verdadera y que las demás no tenían ni cabida ni dentro del mismo marco. En ese sentido, creo que es importante insistir que la conciencia de los individuos tiene una conformación social y, por tanto, con una carga de valor y que en ese sentido, que eso es inevitable, porque es nuestro propio medio, pero la idea, por tanto, del laicismo es un proyecto, claro, político, por lo menos que en el marco en el que estamos todos de un Estado democrático, las convicciones, creencias, la verdad es que cada uno cree que no pueden ser impuestas a los demás, pero que eso tiene que ser, ahí tiene un papel fundamental la escuela, como un lugar que tiene que ser preservado por los estados, donde es posible, eso es lo que decimos, en una formación, en una educación, en elementos de saber, pero también de valores comunes, según hemos ido avanzando la humanidad, ¿no? A lo largo, porque los derechos humanos, pues evidentemente, además de que no se cumplan hoy, pero es una conquista histórica progresiva, ¿no? De ir entendiendo que los demás son semejantes, y no simplemente el grupo familiar o la horda o el propio pueblo o nación, ¿no? Pero que eso es un papel fundamental entonces de la escuela, de preservar ese espacio donde cabe, bueno, lo que se ha dicho, la ética cívica, la ética común, en la que, bueno, va a ser imposible, ¿no? Que no tengan, evidentemente, los niños la influencia de las creencias, convicciones de los padres, de su grupo, de su comunidad, pero bueno, ese es el papel fundamental. Y en ese sentido, ligarlo a lo que también ha dicho, eso es posible si es que hay un espacio de un proyecto común de ciudadanía y no simplemente de tolerancia de comunidades, digamos, justapuestas, ¿no? Nos toleramos, pero tú aquí, tú allí, no. Tenemos que construir un proyecto común de ciudadanía en aquellos, bueno, pues en aquellos objetivos, en aquellos valores que nos permiten no solamente convivir, vuelvo a insistir, sino en positivo crear
bueno, pues aquello que nos puede ser favorable y positivo para el conjunto de los ciudadanos. Y eso, bueno, es decir, significa que efectivamente si la escuela no tiene ese carácter laico, sino que deja entrar los diferentes catecismos bueno, y además es absurdo, ¿no? Cuando pretenden los padres de que se eduquen a todos los niños en sus convicciones religiosas y morales. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos una encuesta a cada niño, ¿no? Porque además seguro que el padre tiene unas convicciones y la madre otras, ¿no? Es absurdo, además, solamente se hace sobre la base de que es una imposición de una institución, de un poder como es la Iglesia Católica, que encima homogeneiza a todos sus creyentes, que no es verdad que sean homogéneos. Pero vamos, simplemente esta cuestión de insistir que la conciencia se configura socialmente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que manifiesta, estoy totalmente de acuerdo. Yo he aludido a que la construcción de la personalidad moral de cada persona depende de estadios de desarrollo. Piaget los analizó Kohlberg, ¿no? He citado a Kohlberg, porque hay un desarrollo moral. Es cierto, el niño no nace con la conciencia moral, ni nadie tiene una conciencia absoluta fuera del espacio cultural en el que nace. Hay una a priori cultural. Nacemos con una lengua, ¿no? De unos padres, en una familia y en una sociedad que tiene unas determinadas pautas culturales, ¿no? Y la cultura abarca la religión, por supuesto, las pautas culturales engloban la religión. Ahora, ¿cómo se conforma esa conciencia? Pues a través de una escuela sin adoctrinamientos. Y la única escuela que no tenga adoctrinamiento es la que no esté dominada por una ideología totalitaria o por una religión, que es también otra forma de totalitarismo, por lo menos los monoteísmos, ¿no? Por eso yo decía que sería muy bueno que en la escuela se implantara algo así como una historia de las religiones, algún tipo de asignatura que específicamente hablara, ¿no? Se intentó con sociedad, cultura y religión. ¿Os acordáis que tú estarías en el aula también con aquella asignatura? Yo colaboré en algunos libros de eso y bueno, tenía su sentido hablar del pluralismo religioso, del pluralismo cultural, del pluralismo moral. Y de hecho, fijaos hasta este punto, que cuando Educación para la Ciudadanía se convirtió en objeto de una dialéctica política y una polémica tremenda, ¿os acordáis? De Educación para la Ciudadanía, si leéis la sentencia del tribunal, creo que es de 11 de febrero de 2011 o por ahí, ¿no? Habían pasado varios años de la implantación de lo que se llamó la LOE, ¿no? De la LOE, en esa ley, en esa sentencia concretamente, yo lo he estudiado muchas veces, se habla de eso, de los valores comunes, de las leyes comunes, de que tenemos que tener un proyecto de convivencia común y que no hay adoctrinamiento en eso. Ahí no hay adoctrinamiento. El Estado debe impulsar el pluralismo moral. El profesor debe hablar en clase de que hay, ¿no?, distintas formas de entender la vida en común, de entender los valores, de entender los principios morales, ¿no? Ahora, eso no significa adoctrinar, significa exponer, no prescribir, sino exponer y proponer distintas formas. De hecho, nosotros, tú lo sabes bien, en Historia de la Filosofía hablamos, ¿no?, de distintos proyectos políticos. En Historia de la Filosofía, el agustinismo político no es el tomismo, ni es el marxismo, ni es el liberalismo de John Locke, ¿no?, o de Thomas Hobbes, etc. Entonces, quiero decir que nosotros ya lo hacemos, la exposición de las formas plurales de convivencia. Ahora, para constituir una democracia en unas sociedades tan complejas, tan multiculturales como las actuales, es muy importante que la escuela no sea un instrumento partidista, no sea un instrumento de adoctrinamiento, de ningún partido político ni de ninguna secta religiosa. Porque al final, secta, sabemos todos muy bien, secta quiere decir una sección. Tan secta es el catolicismo como es otra religión. Son sectas, son secciones, formas de entender particulares una visión de Dios y de la religión. Por lo tanto, fuera la religión, pero fuera también el dogmatismo político. No se trata de hacer, ¿no?, gente de un partido político en la escuela tampoco. O sea que las dos formas, como dices tú, de lucha por una autonomía moral, tienen que dejar a un lado el doctrinarismo político y el doctrinarismo y el dogmatismo religioso, los dos tipos de dogmatismo. Sí, sí. Bueno, pues no veo ninguna intervención más que se pida la palabra. Así que ha sido estupenda la charla. Las dos intervenciones posteriores, pues también enriquecedoras. Y nada, simplemente nos vemos el martes que viene con la segunda sesión, que ahora mismo no tengo aquí el programa. A ver si la segunda es Privilegios económicos de la Iglesia Católica, a cargo de Eugenio Piñero estará.
Bueno, recordaros los que y las que posiblemente no pertenecéis no estáis afiliados a Europa Laica, os animo a hacerlo. Hay un formulario en la web, en laicismo.org, y en fin, quien quiera colaborar, pues bienvenido y bienvenida. Y muchísimas gracias, lo reitero, Luis, y a todos y a todas los que estáis aquí, y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.